¿Qué tal, compañeros? Otra vez aquí saludándolos, continuando un poco con el curso de introducción a Python. Ya saben, bueno, antes que nada, si me escuchan un poquito mormado, un poquito raro, he estado estos últimos días un poco mal de mi garganta, entonces, no, se me va a escuchar un poquito más raro. Yo siento que me escucho hasta más como más profesional, con una voz más como de locutor de radio. Pero por si me escuchan raro, que no piensen que es otra persona dándoles clases, así como de, no, este cuate ya nos cambió por otro güey y ya no nos terminó de dar el curso. Y eso que son bien pocos videos. Y de hecho, ahorita les adelanto que ya estamos prácticamente en la recta final. Nos faltarían este y otra clase más. Otra clase más que consistiría en la parte de funciones, que es básicamente cómo estructurar nuestros programas para que tengan un poquito más de lectura simple y un poquito más de estructura. Y pues prácticamente sería todo. Este sería el último como tema básico, así digamos primordial para saber programar en esta parte pues encaminada a Python. Y pues ya saben que siempre hay siempre una reflexión, alguna anécdota que les cuento y esta es que pues así como lo vieron, si siguen hasta ahorita en este capítulo del curso, pues ya saben que la perseverancia y el querer sacar las cosas adelante pues es una característica muy importante, sobre todo en ustedes que pues si están revisando este material es porque son hasta cierto punto gente que le interesa el conocimiento de forma autodidacta, que no dependen mucho de lo que las instituciones o otras herramientas les estén brindando y buscan ustedes una forma en la cual adquirir ese conocimiento que pues les es necesario tanto para un trabajo o simplemente para un beneficio personal. Y pues les digo eso y como en todo, pues ya saben, siempre hagan las cosas con gusto, con cariño, con pasión, así les van a salir las cosas mucho mejor y van a ser mucho mejores. Y recuerden siempre que pues las cosas materiales, las cosas académicas, las cosas profesionales siempre van y vienen. Pero la gente que nos rodea, la gente que está con nosotros, el cariño que le tenemos a esas personas, el tiempo que tenemos con esas personas, ese es el que nunca vuelve y es el que realmente es invaluable. Entonces, si ustedes pueden, compartan lo más que puedan con su familia, con su entorno, este conocimiento que tienen, compártalo con sus compañeros, con sus profesores, con la gente en su trabajo, lo que sea. Y eso es lo que realmente pues le da sabor y le da valor a todo lo que hacemos al final de cuentas. Entonces, bueno, sin más ya, agregando, pues vamos a continuar. El quinto tema es lo de while loop. En este caso, el while loop es una sentencia, una instrucción que actúa muy similar a lo que es el for. En este caso, el while, digamos, es esa iteración de una cierta sección del código, mientras una cierta condición, que es la que, digamos, le da vida al while, se mantenga como verdadera. La diferencia entre el caso for y el while es que normalmente el while tú lo ocupas sin saber premeditadamente cuántas iteraciones necesitas de ejecutar de un cierto código. Por ejemplo, el for tú lo puedes delimitar a un cierto número de iteraciones y este ya no saldría de ese número de iteraciones y se mantendría. En el caso del while puede ejecutarse un número indefinido de veces, inclusive un número variable, que puede ser primero unas pocas y después más, y después unas menos y después muchas más. Entonces puede ir variando siempre y cuando se mantenga esta condición que establece el while como verdadera. Entonces, el ejemplo que tenemos en la parte de aquí que voy a resaltar, pues es el ejemplo básico de cómo funciona esta parte del while, ¿no? Tenemos la palabra while, que es la palabra como tal reservada, y dentro del paréntesis tenemos una condición. Normalmente en el while en Python no necesitas un paréntesis para establecer la condición que se va a evaluar como verdadera para que esto se ejecute. Sin embargo, dado que tampoco es una restricción poner el paréntesis, yo creo que es una buena forma de poder identificar qué es lo que se está cumpliendo de este while para que se ejecute. Entonces ya saben sus dos puntos y se le maneja una indentación para saber que estamos dentro de este while, ¿no? Entonces ejecuta el código. Normalmente también se le agrega un contador o algún elemento que permita generar la condición del paro del while. Es decir, alguna forma de que esta condición en algún punto durante la ejecución del while se convierte en falsa y por lo tanto pues salgamos de esa parte del código, ¿no? Normalmente se le llama esto se le pone un contador o alguna otra estrategia que vamos a ver aquí en estos ejemplos, ¿no?
En los ejemplos de uso del while tenemos este que por ejemplo es i igual a 0, que va a ser nuestro contador. Entonces aquí lo que dice es que while, es decir, mientras i sea menor que 10, vamos a ejecutar print dentro del while y vamos a ir incrementando un número, en este caso un 1, a la variable i, para ir aumentando este contador que les decía, ¿no? Entonces este i va incrementándose de uno en uno mientras cada vez que estemos ejecutando esta parte del código. Y esto se lee o es una abreviación de i igual a i, es decir, la variable igual a la variable más 1. Entonces, si nosotros vemos esto, pues inicialmente i tendría el valor de 0. Después, a la siguiente iteración, imprimiría igual forma el print dentro del while y tendría ya un valor de 1. Acabando esta instrucción, seguiría al valor de 2, luego al valor de 3, así sucesivamente, hasta llegar al 9, que sería la última vez que llegaría este aumento o este print dentro del while. Se aumentaría en este caso del 9 al 10 y como tal pues 10 no es menor que 10, sino 10 es igual a 10. Entonces esto hace que esta condición ya sea falsa y salimos del while. En este caso, para i igual a 5, en el ejemplo que tenemos abajo, establecemos que si i es mayor que 1 se ejecuta esta parte. Si nosotros no tuviéramos ningún contador o alguna condición de paro, pues esto se ejecutaría de manera digamos infinita, porque pues siempre el 5 va a ser mayor que el 1. Entonces de igual forma imprimimos dentro del while, que estoy dentro del while, y hacemos una condición aquí un poquito más extraña, pero para ejemplificar este comando que aparece aquí. En este caso, si i es igual con 3, vamos a imprimir número prohibido y se va a utilizar el comando break. El comando break lo que hace es salir del while o salir de cualquier ciclo iterativo, ya sea un for u otro, antes de que se cumpla o antes de que se alcance esta falsedad de esta condición. Entonces, si por ejemplo aquí nosotros vemos en esta parte que cada vez que se ejecute esta parte del while le vamos a ir decrementando con esta instrucción i menos igual 1, que sería la abreviación de i igual a i menos 1, se le va a ir decrementando uno en uno, pues uno pensaría que hasta que i fuera en este caso 1, que sería 1 no sería mayor que 1, sino serían iguales y ya se consideraría falsa esta condición, sería la forma en que nosotros podremos salir del while. Sí y no. En este caso, dado que i igual a 3 es la condición, digamos, más próxima, más cercana, se va a ejecutar primero esta parte con el break, y el break nos va a permitir cumplir esa condición, o más bien hacernos como una especie de salida a fuerza bruta de esta parte del while. Y finalmente, aquí un último ejemplo que tenemos es lo del alto, que es igual a false. En este caso, mientras se lee aquí mientras alto sea igual con false, es decir, que falso sea igual a falso, vamos a imprimir esto, ¿no? Entonces, esto va a ser una como frase para el usuario. En este caso le vamos a decir alto igual a input y le vamos a preguntar, ¿quiere detener el programa? Y el usuario nos va a decir, pues sí o no. En el caso de que nos diga no, pues en este caso caeríamos en esta parte del else y pondríamos a alto igual a false, es decir seguiría el mismo valor de alto y seguiríamos preguntando esto. En el caso de que el usuario nos responda que sí, pues entraríamos esta condición de alto igual a sí. En este momento ponemos a alto con un valor de true y la condición de true igual con false, pues sabemos que es negativa, es decir que no son iguales, son valores booleanos opuestos, y entonces ya no se cumple y nos sacaría del while. Y bueno, prácticamente de esto, aquí lo que escribí un poquito era que de las herramientas básicas, de lo que hemos visto, pues ya sería prácticamente la mayor parte. La parte de funciones ya no es tan relevante o tan importante, sino es más como una forma correcta de hacer la programación, y sobre todo para que ustedes entiendan, por ejemplo, cuando llamamos alguna función de alguna paquetería o algo así, de dónde surge, ¿no? Por qué se da como se da con esa sintaxis, con esa estructura, y es lo que vamos a ver en la última clase, pero pues prácticamente ya hemos visto todo. Ahorita también les comento que voy a tratar de poner ejemplos un poquito más breves para que no se extienda tanto el video.
Y pues a mí siempre me gusta, y como se los dije al principio del curso, de tratar de hacerlo todo a través de ejemplos y a través de programas y a través de aplicaciones, porque creo que es más efectivo la transmisión de la idea de que solamente ustedes traten de memorizar de, ok, el while se escribe así, asado y sirve para esto, sino que lo vean realmente en una aplicación. Yo creo que le da un poquito más de sentido y de coherencia y facilidad para que ustedes lo puedan interpretar. Entonces, teniendo esto en mente, pues vamos a continuar a hacer el programita. Ya saben, abran su IDLE, en este caso, perdón, su software para programar en Python, el que sea. En mi caso, pues es el IDLE. Hacemos un nuevo archivo y vamos a proceder a hacer el programa de esta clase. Entonces, para este caso, vamos a ver tres ejemplos muy sencillos. También ya estoy tratando de programar en otro, más bien de escribir en otro teclado para que no se escuche tanto mis teclas cuando lo oprimo, porque es una de las cosas que noté y les pido de antemano una disculpa. No sabía que se escuchaban tanto. De hecho, yo hasta que edité un poco lo del audio, que es algo de lo que sí he podido editar, me empecé a dar cuenta que sí se escuchaba muy fuerte. Entonces ya a partir de este momento pues lo vamos a hacer en un teclado aparte, a ver si eso mejora ya la calidad del audio. Y les comento, pues trato de hacer los videos lo más seguidos que puedo, o sea, sin interrupciones, porque la verdad la cuestión de la edición, sobre todo en mi computadora, es casi imposible de hacer. Entonces por eso digamos que sigo un guión y lo voy haciendo y lo voy explicando. Eh, Tratar de hacerlo con el menor número de interrupciones posibles. Entonces, bueno, en este caso vamos a usar ahora dos paqueterías, importar paqueterías, le vamos a llamar esta parte. Una de las paqueterías ya la hemos visto, que fue la de Matplotlib, que es la que, digamos, la paquetería estándar para la parte de graficación en Python, la más conocida, el estándar. Y vamos a usar una nueva que se llama import random. Random no la tienen que descargar como tal, es una de las paqueterías, digamos, estándar que vienen con Python. Y esta sirve para generar, o tiene más bien una serie, bueno, más que una serie, tiene un conjunto de funciones de generación de generación de números aleatorios, que no solamente se limita a eso, sino tiene más funciones, pero bueno, nada más para que sea una noción y lo puedan anotar ahí en sus notas del programa. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser el caso de una digamos, generar una secuencia, una cadena, una lista de números aleatorios entre 0 y 100, que queremos que esta lista contenga solamente 10 números. Entonces, en cuanto tengamos 10 elementos en nuestra lista de números aleatorios, nos vamos a salir del while. Entonces, en este caso, pues imprimimos para saber de qué estamos hablando. Ejemplo 1. Y cerramos paréntesis y vamos a generar nuestra lista de nuestros números aleatorios. Ya saben, la inicializamos vacía. Es lista vacía de números aleatorios. Y después estableceríamos este contador, que es como la estrategia principal cuando se usa el while, para saber cuando llegamos a esa parte de los 10 números, ¿no? El contador para establecer la condición de paro. ¿Va? Y ya propiamente escribimos nuestro while. En este caso va a ser while. Ya vemos que automáticamente nos la pone en otro color con palabra reservada a Python. Ponemos al contador y le ponemos que mientras el contador sea menor que 10 vamos a ejecutar esta parte del código. Entonces en esta parte vamos a ponerle aquí una nota que es pues básicamente es un ciclo while que se ejecuta hasta llegar a 10. ¿Ok?
Y aquí vamos a generar nuestro uso esta paquetería random. Le vamos a poner que aleatorio, que va a ser un número que vamos a generar de manera aleatoria se va a referir a random, que es la paquetería, y vamos a usar la función randRange, que lo que va a hacer es lo que les comentaba, elegir un número de manera aleatoria entre 0 y 100. Entonces esta función lo que nos hace, y son números enteros, muy importante. Entonces esta función permite generar un número aleatorio, y le pongo aleatorio entre comillas porque ustedes, si en algún punto les interesa esta parte de lo que es pues sistemas y todo lo que tiene que ver con programación y diseño de software y demás, se darán cuenta que actualmente no existen, más bien en la parte de computación clásica no existen formas de generar números completamente aleatorios. Realmente lo que se generan son, digamos, una especie de heurística o una estrategia, receta tipo de cocina para generar un número aleatorio, entre comillas, pero que si nosotros descubrimos esa receta podemos replicar ese número aleatorio. Entonces, por ello es que estos números normalmente, o este tipo de funciones, se les considera que generan pseudo aleatorios, es decir, que no son completamente aleatorios, porque si no, pues no podría haber forma de que nosotros replicáramos esta acción, siempre nos daría algún número completamente distinto y eso ya se consideraría propiamente como aleatorio. Entonces, permite generar un número aleatorio entre 0 y 100. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a poner aquí va a ser, obviamente, pues anexar este número aleatorio a la lista números aleatorios o num aleatorios con esta función de append, que básicamente es lo que les decía la vez pasada, es agregar elementos o lo que sea a la cola de la lista sin importar el orden que estos tengan. Entonces incorporamos el nuevo número aleatorio. ¿Ok? Y finalmente pues modificamos el contador para ir teniendo un registro de cuántos elementos hemos ido incorporando en la lista. Entonces aquí se actualiza el contador de condición de paro. Y muchos de ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es que le pusimos que fuera menor que 10? ¿No se va a salir cuando tenga 9 elementos? No, acuérdense que siempre Python y en la mayoría de los lenguajes de programación, todos los procesos iterativos estándar corren desde 0 hasta algún elemento que tú le pongas, por ejemplo en este caso 10. Nosotros ponemos la condición de 10, pero con el entendido de que sabemos que va a llegar realmente a 9, porque 10 no es menor que 10, 10 es igual a 10. Entonces lo que va a hacer es contar desde 0 hasta 9, y si tú cuentas de 0 hasta 9 incluyendo el 0, pues son 10 elementos, ¿no? Y en este caso, pues para saber si funciona, vamos a imprimir los números aleatorios generados y vamos a poner a num aleatorios y vamos a imprimir un espacio para que ahorita pues no nos confundamos con los otros ejemplos, ¿no? Vamos a darle control F5, que es mi shortcut para correrlo. Va a decir que sí que lo queremos guardar, obviamente vamos a guardarlo en su carpeta, ya saben, de la introducción a Python, y en este caso va a ser programa 5 y vamos a ver qué nos genera en este caso. Ok, y vemos que nos imprime la primera parte que pusimos de ejemplo 1 y nos da nuestra lista de números aleatorios generados entre 0 y 100. En este caso vemos que genera, a ver, vamos a contarlo, son 3, 6, 9 y 10 números, efectivamente. Entonces está bien hecha nuestra condición y vemos que efectivamente no se tocan estos o no se sobrepasan estos límites ya establecidos. Entonces esa primera parte del código funciona bien. Vamos ahora entonces con el segundo ejemplo.
En este segundo ejemplo vamos a hacer eh, básicamente que elegir como una especie de una palabra, que en este caso van a ser, lo vamos a poner como colores, utilizando otra vez esta función, más bien esta paquetería de random, que nos elija un color al azar, es decir, las letras de un color al azar, y con base a esto pues vamos a generar una condición de paro de que si en el momento que establezca que encontró por ejemplo el color azul, entonces en ese va a ser nuestra condición de paro y vamos a poner ahí vamos a cambiar la variable de la condición de paro para que se haga falsa y nos saque del while. Entonces en este caso vamos a poner print ejemplo 2 para saber en dónde nos estamos colocando. Ejemplo 2. Y vamos a tener nuestro contador límite, que es igual a 25. Ah, no, disculpen. Nuestra condición de paro, que es alto. Ya me estaba confundiendo con el siguiente ejemplo. Y vamos a poner la lista de colores que vamos a manejar. En este caso también nos sirve para ver que, pues además de números, en una lista podemos también poner palabras y que no nada más lo estaba yo choreando con mis frases motivacionales y esto y lo otro. Entonces en este caso vamos a poner doble palabra de color rojo, una vez la palabra azul, una vez negro, luego podríamos poner pues blanco. Realmente pueden poner los que ustedes quieran, no necesariamente tienen que poner los míos, ni en el orden que pongo los míos. Verde, amarillo, café y rosa. Perfecto. Ahí está nuestra lista de colores, ya saben, con su respectivo comillas simples o dobles. Para mí, en el caso de que son palabras, digamos, una sola palabra o una sola letra, comillas simples, y si son más de, o sea, son múltiples palabras, comillas dobles. Que luego se me pasa, pero pues es una buena estrategia para saber, ¿no? En este caso, vamos a ponerle nuestra condición de paro, que while alto igual con false, es decir, condición mientras alto es igual con false, se va a estar ejecutando. En el momento que alto cambie de valor, nos va a sacar del while. Entonces, lo que les comentaba, vamos a elegir un color de forma aleatoria usando random. Ponemos random, le ponemos choice, que es esta función la que nos permite elegir algún elemento dentro de una lista, no importa sea número, palabra, lo que sea, no importa. Y en este caso pues le vamos a pasar la lista de colores. Lo que nos va a elegir es, por ejemplo, nos va a elegir un rojo, o nos va a elegir un negro, nos va a elegir un verde, de manera aleatoria. Entonces se elige un color de forma aleatoria. Ok. Y en este caso vamos a imprimir cuál fue el color generado, o el color más bien elegido. Y vamos a ponerle color para que sepamos que efectivamente pues eligió el color correcto. Y en este caso vamos a poner nuestra condición de paro, que por ejemplo, ya que tenemos al rojo repetido y también que no se vaya esto a alargar mucho, pues vamos a poner el color rojo como el color, digamos, que nos va a dar este cambio del valor de alto. En este caso si sale el color elegido, que es este, con un valor igual a rojo, que es uno de los elementos que viene en la lista. En este caso pues le vamos a poner a alto el valor de true y le vamos a imprimir el mensaje que pues fin del while loop, y vamos a también a poner un espacio, ¿no?, para separarlo también de nuestro último ejemplo. Y vamos a ver si efectivamente esto hace lo que estamos proponiendo. Control F5, ya saben, guardar y ejecutar. Vamos a guardar y ejecutar. Ok. Aquí vemos, bueno, el ejemplo 1. Ahora nos genera otra lista de números. Como pueden ver, no es siempre la misma. No hay truco, no hay manga del chaleco.
Esto es 100% honesto, trabajo honesto. Y en este caso, en el ejemplo 2 vemos que de una, pues eligió el rojo. O sea, realmente no pasó ni una iteración y luego eligió el rojo. A ver, vamos a ver si lo volvemos a correr, si vuelve a pasar esto o si nos da otra elección de otro color. Ah, mira, ve. Por ejemplo, en este caso, igual forma se genera otra lista de 10 elementos en el ejemplo 1 y en este caso la primera iteración eligió el color verde o la palabra verde y después eligió la palabra roja, que es la que teníamos para el cambio de la condición de paro, y pues nos da el fin del while loop. Perfecto. Y por último vamos a el tercer ejemplo, que en este caso vamos a hacer una especie de como contador de... Bueno, no es como tal un contador, sino es más como una especie de ciclo while infinito que le vamos a poner un límite que una vez que se alcance ese límite nos permita salir del programa. Y aquí vamos a ver dos cuestiones. El while infinito que se puede generar, que es, digamos, una especie es una idea o un concepto que tú puedes trasladar a muchas otras partes de programación en Python o de otros lenguajes o lo que sea, que es básicamente esta interacción de un programa que se sigue ejecutando indefinidamente, que puede tener como que subrutinas y todo esto, similar a cómo funciona una aplicación de celular. Vemos que una aplicación del celular en cierto punto pues tiene este while infinito que sigue interactuando contigo mientras tú lo estés usando de manera indefinida, hasta que tú, por ejemplo, apliques una condición de paro manual que es, digamos, cerrar la aplicación. Entonces en este caso vemos ese concepto y también vamos a ocupar el break para llegar al caso de ese límite, digamos, para que este while, a pesar de que sea un while infinito, no se ejecute de manera indefinida y pues podamos ver un resultado, ¿no? En ese caso vamos a poner otra vez igual ejemplo 3 y vamos a tener nuestro contador límite, que pues vamos a ponerlo en 25, va a ser para caso límite. Vamos a tener nuestro contador inicial, que va a ser el que vamos a ir modificando dentro del programa, que va a ser obviamente inicial a 0 es el contador inicial, perfecto. Y vamos a tener, en este caso lo que vamos a ir haciendo es como una especie de mapa de puntos aleatorios entre 0 y 1 y los vamos a graficar para ver, ¿no?, cómo se están generando. Entonces en este caso vamos a tener obviamente pues coordenadas de puntos en X, que es lo que estamos haciendo con un plano cartesiano de 2 dimensiones, y puntos Y. Ok. Y estas son lista de coordenadas X. Y lista de permítanme tantito porque siento que luego pues yo voy programando pero no se me olvida que ustedes posiblemente pues ahí estén viendo algo así o no se alcanza a ver bien. Entonces ahorita ya para que se vea más centradito, coordenadas Y. Ok. Y ahora sí vamos a proceder a ejecutar este while infinito. El while infinito es muy simple, prácticamente lo puedes poner así, es como que la forma más simple de hacerlo, y es este while infinito. Existen otras formas de hacerlo, poniendo alguna condición que nunca se haga falsa o algo así, como lo que poníamos en el ejemplo del texto, de que si 5 era mayor que 1, pues se seguiría ejecutando. Pues obviamente mientras los números no cambien de orden, no se descubra algo nuevo en cuestión de eso, pues siempre va a ser el 5 mayor que el 1. En este caso, pues vamos a generar un valor X aleatorio, utilizando otra vez random. Y la función propiamente que hace esto se llama random. Esta función es la que elige un valor aleatorio de punto flotante entre 0 y 0.0, porque estamos hablando de flotantes, y 1.0. ¿Ok? Esto es, digamos, elegir un valor aleatorio entre 0 y 1, que puede ser .5, .42, .3, .792, o sea, puede ser, y se le puede dar un cierto rango de
precisión, no está definido como tal el número de decimales que puedes ejecutar. Realmente no conozco qué tanto puedes modificar en esto, nunca me he detenido como a hacerlo tan preciso de cuántos decimales necesito. Entonces, pero pues básicamente así es como funciona. Lo mismo vamos a hacer para y, random.random, es decir, de la paquetería random traemos la función random. Y estos mismos valores pues los vamos a poner en sus respectivas listas, ¿no? Puntos X va a ser append, valor X, y puntos Y va a ser append, valor Y. Es decir, que cada iteración se va a estar generando un nuevo valor aleatorio y este valor lo vamos a ir agregando a la cola de la lista, ¿no? En este caso pues va a ir agregándose valor X, valor Y. Y es el que va a corresponder. Y en este caso aquí vamos a poner esta parte de que si contador es igual con contador límite, es decir que ya llegamos al caso límite, ponemos el break. Y como les comentaba, esta función o esta palabra reservada de Python permite cancelar cualquier proceso iterativo en el cual se incorpora. En este caso, si por ejemplo tuviéramos múltiples whiles y quisiéramos salir de esos whiles, podemos ir poniendo estos breaks de manera secuencial en cada nivel que corresponda al while del que queremos salir. Finalmente, pues lo único que nos falta es ir aumentando ese contador para que en algún punto llegara a esa condición de paro, porque pues el contador solito de la nada pues no va a llegar a tener un valor límite de 25, ¿verdad? Entonces aquí se incrementa el contador y se busca alcanzar el caso límite. ¿Ok? Y creo que sería prácticamente todo. Bueno, lo único que tendremos que hacer obviamente para verlo, y aprovechando que pues hicimos una lista de valorcitos, la lista de valores generados de X son pues puntos X. El mismo caso para los valores generados de Y van a ser puntos Y. Y para que se vea todavía más padre esto, pues vamos a hacer una visualización, ¿no? Y vamos a poner visualización del ejemplo 3. Para que sepamos que específicamente es de ese y no esperemos que nos grafique todo de la nada. Y repasar un poquito lo que ya habíamos visto, ¿no? De estas funciones de Matplotlib. En este caso vamos a empezar con scatter, que va a ser yo creo que la que nos va a servir más, que es decir, scatter lo que nos hace es poner o graficar estos puntos dentro de un elemento de Matplotlib, dentro de una gráfica, y nos va a graficar puntos X y puntos Y. Scatter siempre necesita dos, que son como las coordenadas simples, en el caso de que ya estés hablando de cosas tridimensionales o de más dimensiones, pues ya tendrás que agregar más elementos dependiendo del eje para que se sepa de qué valor o cómo están ubicados esos valores, ¿no? Dentro de la gráfica. Ya saben, igual para que se vea un poco más presentable, pues le vamos a agregar una malla y que va a tener, es decir, line style, que va a tener la forma de doble guión, que es como que línea punteada básicamente, pero pues traducida a programa. Le vamos a poner su correspondiente etiqueta a lo que es X, que va a ser el eje X, y su correspondiente etiqueta a eje Y, que va a ser eje Y. Perfecto. Y por último, la función importante, plt show, que es decir, muéstranos la gráfica, porque no vamos a hacer esto y no lo ponemos y no nos muestra nada y ya pensamos que el programa no funcionó y que este cuate que me estuvo dando los tutoriales ni sabe nada. Entonces, pues ya, sería prácticamente todo. Vamos a otra vez a correrlo y nos va a decir que lo guardemos y ejecutamos, ¿no? Control F5 en mi caso. Y perfecto. Entonces en este caso pues vemos que los números aleatorios generados de la lista del primer ejemplo están bien. El caso del color elegido, pues esta vez eligió otra vez el rojo como primer elemento. Y vemos también la lista de los números generados.
Ay, disculpen compañeros que he estado haciendo más altos, más pausas de las normales, pero es que de repente me entra como que les digo eso, que me siento mal. Y es más que nada como congestión nasal y estornudos. Y digo, ay, y me tengo que sonar, tengo que estornudar, entonces pues ya saben. Espero que no sea del crudo Omicron y todavía la cuente y puedan seguir viendo estos tutoriales, ¿no? De lo que vamos a ir subiendo después. Entonces continuaba. En esta parte pues se muestra la lista de números generados aleatorios entre 0 y 1. Ya ven, en este caso tiene pues definido un cierto número de decimales de precisión, que son pues bastantes. Y lo mismo para el caso de Y. Entonces cada coordenada X tiene su correspondiente coordenada Y. Y es lo que vemos en la gráfica de aquí generada. Los 25 puntos de manera pseudo aleatoria entre 0 y 1 y ya graficados en lo que es este Matplotlib, pues ya se puede apreciar un poco mejor. Y pues prácticamente eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado un poquito más breve. Voy a revisar el tiempo ahorita que acabe la clase. Pero pues les digo, ya estamos en la recta final, ya nada más falta una clase más. Y acuérdense que voy a seguir subiendo videos de algunos ejemplos de aplicación, ya de programas más concretos y con más, digamos, sentido, y separados de las clases para que pues también no se hagan tan largas como las que hice para lo que es creo que clase 2 3 y 4 que quedaron yo creo que demasiado grandes. Entonces, para que igual una vez que terminen esto, cuando tengan un tiempo, dense una vuelta para que vean alguna aplicación y alguna forma de ejecutarlo ya de manera más concreta. Y si les sirve, pues tomen las ideas, ya saben que son libres de tomar el material que necesiten para sus clases, para su trabajo, para lo que sea. Acuérdense siempre una buena práctica, al menos que yo siempre he hecho, que si es, por ejemplo, el código de alguien más, cito a esta persona como, digamos, el autor original y yo pongo mi nombre como la persona que agrega algunas incorporaciones de modificaciones del código y demás. Entonces, pues ya saben, vamos creciendo poco a poquito, denle like, compartan, comenten a sus compañeros, a sus amigos, a otros profesionales, si les gusta el material, para que poco a poco pues podamos ir creciendo y con esto pues que vaya creciendo también el canal y la calidad de los videos, tratando de tener un equipo ya un poquito más profesional y no tan charro como el que manejo ahorita. Y entonces, pues nos vemos en la última clase, ya como tal de temas, y seguimos de todas maneras con el curso. Y también en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Yo voy a tratar de revisarlos y si es algo pues simple o sencillo de explicar, se los comentaré la respuesta directamente ahí. O si no, veré la forma de hacer como tal un nuevo video para explicar algún tema para que quede un poquito más sentado. ¿Okay? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.